Mi ciudad natal tiene una leyenda urbana, una que ha pasado de generación en generación. Nadie sabe exactamente el origen de la historia, pero puedo decirles exactamente de qué va. Entre los susurros de los ciudadanos de nuestro pequeño pueblo se encuentra un lugar del que se habla con el mismo nivel de miedo que de asombro. Estoy hablando de un lugar a las afueras de nuestro pequeño pueblo rural en lo profundo del bosque. Un pequeño puente de 10 metros de largo hecho de piedra que se encuentra sobre un espacio lleno de tierra seca y hojas muertas. Es un lugar que me llena de pavor de solo recordarlo. Un lugar llamado Candlelight Bridge. Mi nombre es Nate, y cuando tenía 16 años, al igual que el resto de los adolescentes, era una bola repleta de emociones. No porque me hubieran educado mal o algo así, solo me sentía triste y enojado. Odiaba al pueblo en el que vivía, y odiaba a todos en él. Bueno, no a todos. Jacob Price era un amigo mío muy cercano que tuve desde que él y su papá se mudaron aquí, cuando yo estaba en 5º grado. Jacob era pálido como una sábana, con cabello rojo largo y desaliñado, junto con unos brillantes y verdes ojos. Estábamos en la misma clase y encontramos un tema en común por nuestra obsesión a las cartas de Pokémon. Éramos inseparables cuando éramos niños, y así fue hasta la escuela secundaria. Éramos solo nosotros dos contra el mundo. Ese hecho por sí solo me hacía sentir tan feliz y triste al mismo tiempo. Verán, me di cuenta de que estaba sintiendo algo por Jacob cuando comenzamos a ir a la secundaria. Siempre quise decirle lo que sentía, pero tenía un miedo mortal de que él no sintiera lo mismo por mí. Nunca hablábamos de chicas o de citas. Cuando platicábamos, nuestros temas eran únicamente sobre música y videojuegos. Cada oportunidad que se daba cuando él estaba en mi casa, sentía deseos por decirle cómo me sentía, pero cuando llegaba el momento, terminaba por acobardarme. Desearía haber aprovechado mi oportunidad antes de que comenzáramos nuestro 3er año en la secundaria. Fue ahí cuando se volvió más distante. Los padres de Jacob discutían constantemente, así que él pasaba la noche en mi casa para evitarlos. Pero cerca del final del 2º año, su madre desapareció repentinamente. Jacob no se lo había tomado nada bien, y cuando llegó el verano, su papá lo obligó a quedarse en casa. Cuando comenzamos la escuela en agosto, lo vi por los pasillos. Lo había extrañado tanto que corrí hacia él, pero me sorprendí al verlo más de cerca. Los ojos verdes que alguna vez fueron radiantes y a los que siempre había visto tan amorosamente se habían opacado. Su cabello estaba despeinado, su rostro demacrado, y tenía una cicatriz de un corte reciente en su labio. Tiempo sin verte, Jacob, dije cuidadosamente, como si cada palabra fuera un paso dentro de un campo minado. Levantó la mano para responder mi saludo y esbozó una sonrisa. ¡Hey! ¿Qué te pasó? Intenté llamarte, pero nunca contestaste. Sus labios se torcieron un poco. Papá solo quería que pasara el verano con él, así que simplemente estuve con él todo este tiempo. La preocupación dentro de mí comenzó a crecer. Se veía golpeado y era obvio que no había comido bien. Yo no era muy bueno con las palabras, así que no sabía qué decir. Pero en un instante supe que algo estaba mal. Alcé mi mano. Quería jalarlo hacia mí para abrazarlo, pero sus ojos rápidamente se dirigieron a mi palma y se estremeció. Jacob dio un paso hacia atrás y se puso la capucha de su sudadera en la cabeza. Oye, te veo más tarde, ¿de acuerdo? Dijo Jacob mientras se daba la vuelta y se alejaba. Me quedé ahí por un momento y usé mi mano extendida para golpear mi propia frente. Maldito idiota. No teníamos ninguna clase juntos, pero lo veía en los pasillos.
Traté de llamar su atención, pero sus ojos solo estaban puestos hacia el lugar al que se dirigía. Esto fue así durante días, luego semanas y después meses. Apenas hablábamos. Incluso mis padres comenzaron a preocuparse, así que una noche llamaron a su papá. Recuerdo estar en mi habitación caminando de un lado a otro durante lo que parecía ser una eternidad. La imagen del rostro lastimado de Jacob seguía rondando mi cabeza y me estaba volviendo loco. Mis padres nunca fueron a mi habitación, ni me informaron sobre lo que había pasado durante la llamada. Llegó la mañana siguiente y cuando los confronté simplemente me miraron y dijeron: solo démosles un poco de espacio. ¿Qué significaba esto? Mi amigo obviamente se estaba autolesionando y nadie estaba ayudando. El chico que me importaba estaba solo y yo estaba cansado de quedarme sin hacer nada mientras todo esto continuaba. Así que, cuando llegué a la escuela, lo primero que hice fue buscarlo. Caminé por toda la escuela, pero no había rastro de él. Lo esperé después de su primera clase, pero aparentemente nunca se presentó a la escuela. Mis planes habían fracasado, pero de todas formas no era como si ya tuviera algo preparado por si me lo encontraba. Estuve todo el día en la escuela, perdido en las nubes, pensando en qué estaba fallando al querer ayudarlo. Después de que la campana timbró por última vez, iba camino hacia el autobús que me llevaba a casa, hasta que sentí que una mano me agarraba el hombro derecho. Me di la vuelta y vi que era Jacob con su mochila y sudadera con capucha. Desearía haber estado más feliz de verlo, pero lucía mucho peor que cuando lo vi por última vez. Su rostro estaba plagado de nuevos cortes y moretones. Dios, amigo, ¿estás bien? ¿Por qué no viniste a la escuela? ¿Qué carajo? Antes de que pudiera terminar mi siguiente pregunta, acercó su rostro al mío. Escucha, descubrí qué fue lo que le pasó a mi mamá. Me susurró. Espera, ¿a qué te refieres? Ven conmigo, dijo. No sabía lo que estaba pasando, pero sí sabía que no quería dejarlo solo. Así que lo seguí. Nuevamente lo digo, vivimos en un pequeño pueblo, así que lo seguí directamente de la escuela al bosque. No tenía un mapa ni nada por el estilo, pero sus ojos estaban fijos en un lugar, como si estuviera siendo atraído por una fuerza invisible. Caminamos durante horas y la noche se acercaba lentamente. Estaba ya sin aliento cuando rompí el silencio. ¿A dónde vamos, Jacob? Mi pregunta interrumpió su ritmo, pero siguió caminando hacia adelante. Ya casi llegamos. Cuando lo hagamos te explicaré. Miré a mi alrededor, pero nada se me hacía familiar. Solo había árboles. Estaba tan oscuro que me mantuve detrás de Jacob. Era difícil ver algo, y, sin embargo, él pudo guiarnos a través del bosque con facilidad. No pude evitar sentirme algo inquieto mientras nos adentrábamos en la oscuridad. No me había dado cuenta de lo silencioso que estaba el bosque. No había ningún sonido de animales, sonido de las hojas o pequeñas ráfagas de brisa. Lo único que escuchaba era el sonido de mi dificultada respiración. Hemos llegado, dijo Jacob con voz suave. Los dos habíamos llegado a un pequeño claro. Miré a la izquierda y a la derecha para toparme con largos tramos de tierra a cada lado. Dirigí mi vista hacia adelante para ver un lugar que estaba misteriosamente iluminado por la luz de la luna. Había un pequeño puente de piedra que parecía estar iluminado por una luz natural. Cada piedra era de un gris oscuro y desgastado por el tiempo. Se veía como algo que solo encontrarías en una película de fantasía. Los bordes del puente estaban adornados con velas blancas, todas de diferente tamaño con cera derretida fijadas en la superficie.
Jacob se quitó la mochila y se agachó para sacar una vela blanca. Comenzó a caminar lentamente hacia el puente, pero se detuvo antes de poner su pie sobre la piedra. Se giró para mirarme y se quitó la capucha. Hice una mueca al ver sus moretones color púrpura oscuro alrededor de su cuello. Jacob, por favor, dime qué está pasando. Es obvio que tu papá te está lastimando. Vayamos a la policía o algo así. Respiró hondo antes de responderme. Eso no será de ayuda, Nate. Nadie puede parar esto. Y nadie puede ayudarme. Miró hacia el puente y dijo... Esto es lo que puede ayudarme. ¿Qué quieres decir? Pregunté temeroso. Sus labios se torcieron en una inquietante sonrisa. Ven conmigo. Recuerdos de nosotros pasando el rato como lo solíamos hacer llegaron a mi cabeza. No quería dejarlo solo ni podía negarme a lo que dijera, no con este sentimiento de pavor ardiendo en mi pecho. Lo seguí de cerca y ambos caminamos hacia el viejo puente desde el lado izquierdo. Jacob se dirigió a la primera vela y sacó un pequeño encendedor azul, como los que compras en las gasolineras. Lo encendió y la llama tocó la mecha de la vela. Su luz no se balanceó en absoluto, permaneció inmóvil. Iba detrás de Jacob mientras él continuaba encendiendo las velas una tras otra. Después de unas 10 velas, volvió a respirar hondo y habló. Este lugar se llama Candlelight Bridge. Debes haber oído de él antes. Por supuesto que había oído hablar de él, una vieja leyenda urbana que rondaba en nuestras tierras. Mi atención estaba fija en el encendedor en su mano, y le asentí con la cabeza. Verás, este puente es un misterio para la gente de aquí. Un puente en medio de la nada que no lleva a ningún lado. Pero claro, esto está mal. Todos los puentes llevan a algún lado o se conectan con algo. Este puente es especial y necesita ciertas cosas para poder activarlo. No estaba entendiendo lo que decía, pero antes de que pudiera preguntar, él habló de nuevo. Es una tarea simple. Todo lo que tienes que hacer es encender cada vela que hay en el puente de un lado al otro. Necesitamos iluminar el camino para llamar su atención. ¿Su atención? Le pregunté. ¿De quién me estás hablando? Jacob dejó escapar una leve risa. El encargado del peaje. Él es el que cuida el puente. Despierta cuando todas las velas estén encendidas y te guiará. Estaba al tanto de la leyenda hasta cierto punto. Conocía la historia de Candlelight Bridge y sabía que era un lugar donde la gente desaparecía o moría. Nunca había oído hablar de nada como un cuidador o de algún juego con las velas. Decidí que ya había escuchado suficiente, así que extendí mi mano para tomar su hombro. Empecé a sacudirlo con la esperanza de que volviera a la realidad, de que volviera a mí. Así que le grité, Jacob, por favor, solo vuelve a casa conmigo. Podemos hacer algo respecto a tu papá. ¡Basta! Nadie puede ayudarme y no tengo a dónde más ir. Aceleró el paso y siguió encendiendo las velas mientras avanzaba. Estaba a unos pasos de él y comencé a seguirlo. Mi estómago se revolvió cuando vi que no había soltado el encendedor, y al encender la siguiente vela me percaté de que parte de su dedo estaba quemado. Me apresuré a quitarle el encendedor de la mano, pero él me empujó. Caí de espaldas. Lo miré y vi una expresión de dolor en su rostro. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de todo esto? Le pregunté con lágrimas en los ojos. Hizo una pausa por un momento, luego continuó encendiendo las malditas velas y dijo: Una vez que completas la tarea, una vez que todas las llamas estén encendidas, al final del puente el guardián te llevará a casa. Dejó escapar una risa débil.
Un lugar que sea mi hogar. Donde mi mamá me espera. Un lugar donde no la lastiman. Un maldito lugar donde no me golpearán todos los días. Se me hizo un nudo en la garganta mientras contenía mi llanto. No tenía idea de que él hubiera pasado por todo esto. Recordé los años pasados y deseé haber tratado de ayudarlo antes. De pronto iba tan adelantado que las velas encendidas se separaban aún más, y Jacob ya estaba al final del puente. Caminó lentamente y siguió encendiendo las velas. Me levanté para dar un paso hacia él, pero cuando iba a confrontarlo, vi algo. Justo a lo lejos había algo oscuro en el suelo de piedra del puente. Al inicio pensé que simplemente mis ojos me estaban engañando, pero no. Las llamas de las velas arrojaban una luz tenue sobre el puente y algo se movía, como si sombras se arrastraran hacia nosotros, hacia Jacob. Intenté quitarle el encendedor, pero tan pronto como lo alcancé, mi cuerpo voló repentinamente hacia atrás, como si me hubiera golpeado una enorme ola. Sentí que los huesos de mi brazo izquierdo se rompían cuando aterricé, y me di cuenta de que ya estaba al otro lado del puente. Miré a Jacob para ver que detrás de él crecía una sombra. Y no era solo una sombra. Eran múltiples manchas amorfas de oscuridad que se movían de vela en vela, reuniéndose detrás de él. Lentamente pequeñas manos negras comenzaron a clavarse en él, y muy lentamente lo desgarraron. La sangre comenzó a brotar de cada corte que tenía, pero él apenas se estremeció. Jacob continuó encendiendo las otras velas del otro lado hacia mi dirección. La parte blanca de los ojos de Jacob comenzó a ponerse roja. Estaba a punto de llegar al final y comenzó a sonreír. Lentamente intenté levantarme, pero no pude. El impacto seguramente también me había roto una pierna. Las sombras detrás de él se transformaron en sombras humanas, y pude distinguir expresiones de dolor en cada una de ellas. Hombres y mujeres de diferentes edades, todos ellos retorciéndose en una agonía que luego fue transformada en un extraño placer. Cada uno de ellos comenzó a susurrar: Llévanos, 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 llévanos. Algunas de las figuras abrieron sus bocas para revelar nada más que espacios negros y luego las volvían a cerrar sobre las extremidades de Jacob. Él hizo una mueca y dejó escapar un grito, pero aún así continuó. No podía comprender lo que estaba viendo y no podía entender por qué él estaba haciendo todo esto. Pronto encendió la última vela y, al terminar, colocó su propia vela al final. Las sombras detrás de él retrocedieron un poco y se quedaron a cierta distancia, cada una de ellas llorando y gruñendo hacia nosotros. Jacob encendió la última vela y me miró con lágrimas en los ojos. De pronto sentí que me invadía una inmensa presión que me hacía temblar. Intenté levantarme, pero mi espalda cayó contra el suelo. Ya no estábamos solos. Miré hacia arriba para ver no solo a Jacob, sino también a un hombre alto y vestido con traje negro. La piel del hombre era de color blanco pálido y sus ojos eran grandes y oscuros. Esbozó una enorme sonrisa para revelar los dientes cubiertos de alquitrán y habló. Su voz era sumamente siniestra. Has completado la tarea. Ahora, ¿a dónde quieres ir? Jacob estaba en mal estado.
Se balanceaba de un lado a otro, pero plantó firmemente los pies para evitar derrumbarse. Quiero un lugar al cual llamar hogar. Un lugar donde no me lastimen. Jacob hizo una pausa por un momento y colapsó sobre sus rodillas frente a mí. Puso una mano en mi mejilla y dijo: Quiero un lugar donde pueda ser aceptado. Mi corazón se hundió con esas últimas palabras y comencé a llorar. Quería confesarle mis sentimientos. Tenía tanto miedo de que él no lograra decirme lo que sentía. Pero el hombre volvió a hablar. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? La expresión de Jacob se volvió confusa. Pensé que ya había pagado el precio. Encendí las velas y derramé sangre. La sonrisa del hombre se abrió de par en par y soltó una repugnante carcajada. No. Necesito algo más, hijo. Jacob finalmente comenzó a dejar de lado su compostura y comenzó a temblar de miedo. ¿Qué más podrías querer?, dijo con miedo, llenando sus ojos de lágrimas. Sentí algo frío presionando contra mi rostro. La mano del hombre se había apoderado de mi cabeza y sus palabras salieron como ácido. Necesito una vida. Debo tener un alma para tomar. Y este chico de aquí es perfecto para sellar el trato. No puedo hacerle eso, dijo Jacob, pero el hombre no pareció desconcertado por su respuesta, como si supiera que eso iba a pasar desde un inicio. Un sonido profundo llenó el aire y resonó a nuestro alrededor. Apretó mi cabeza con tanta fuerza que pensé que mi cráneo sería aplastado. Qué pena, pero de cualquier forma tengo un peaje que cobrar. El hombre levantó su enorme mano lejos de mi cabeza y Jacob me tomó entre sus brazos rápidamente. Nate, lo siento mucho. Por favor, perdóname. Sollozaba. Quería decirle que todo estaba bien, que podíamos dejar este lugar y que él podía estar conmigo. Quería confesarle mis sentimientos y quería decirle que podíamos tener un hogar juntos. Escuché que su voz temblaba cuando dijo: Pero antes de que pudiera terminar, Jacob fue apartado de mí. La gente sombra a nuestro alrededor lo estaba alejando, cada uno con una vela en la mano. Esas mismas velas las pegaron al cuerpo de Jacob y él comenzó a arder. Jacob gritaba y yo también. No podía moverme en lo absoluto. Todo lo que podía hacer era ver cómo el amor de mi vida ardía frente a mí. Tan pronto como habían llegado, las sombras se disiparon y un montículo desmoronado de lo que alguna vez fue Jacob comenzó a convertirse en cenizas en el viento. Finalmente pude ponerme de pie con algo de dificultad y el sol comenzó a asomarse por encima de los árboles. La carcajada del hombre comenzó a llenar mis oídos y miré a mi alrededor para no ver nada. Estaba completamente solo en el bosque y totalmente roto. Miré hacia el puente para ver que estaba vacío, excepto por un montículo de ceniza negra que manchaba el puente de piedra. Eventualmente me desmayé y en mi inconsciencia soñé con Jacob. Soñé que ambos éramos felices. Soñé que íbamos juntos de la mano. Desearía tanto que esto tuviera un final feliz, pero no es así. Y dudo que lo llegue a tener. Desperté en un hospital rodeado de policías. Me encontraron en medio de una carretera fuera de la ciudad y me acusaron de la desaparición de Jacob Price.
Después de una larga recuperación y una investigación aún más larga, no encontraron nada. Actualmente han pasado 4 años y se acerca el aniversario de cuando lo perdí. Tuve un sueño anoche donde salía él. Era como esas personas sombra que habíamos visto aquel día. Y me estaba llamando, rogándome que lo llevara a casa. Como recordatorio final, quiero avisarte que actualmente ya nos encontramos en Spotify y Anchor, subiendo gradualmente las historias de este canal para que puedas llevarlas hasta donde te encuentres y sigas enfrentando tus miedos en cualquier momento. También tengo 2 canales alternos a este: SCP Files, donde se seguirán subiendo todos los videos SCP que estaban inicialmente aquí, y Damita de Blanco, donde verán mi lado manco y gamer fuera del terror. Ese sonito me da mucha risa. ¡Ay, verga! Me asusté. Para conocernos mejor. De igual forma me encuentro en TikTok subiendo contenido que seguramente te interesará. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la